Muy buenas tardes. Mi nombre es Pablo Rosales. Soy profesor de Derecho Internacional en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Universidad San Martín de Porres. En esta oportunidad me gustaría desarrollar algunas ideas básicas en torno a la consideración de Francisco de Vitoria y Hugo Grocio como padres del derecho internacional. Esta reflexión que me gustaría iniciar es una que tiene importancia sobre todo en la construcción de la historia del derecho internacional y la construcción del pensamiento científico de nuestra disciplina. Para empezar, nosotros tenemos que haber estudiado, leído algunas de las principales obras de estos autores, de las cuales me gustaría sobre todo graficar para efectos de esta exposición a la persona de Francisco de Vitoria, ¿no es cierto?, como un fraile dominico español, el máximo representante de la Escuela de Salamanca y teólogo al mismo tiempo, ¿no?, que tiene dos grandes obras que merecen ser citadas muy brevemente para el contexto, como les decía, de esta exposición. Por una parte tenemos la Relectio de Indis y por otro lado tenemos la Relectio de Potestate Civili. En la Relectio de Indis, Francisco de Vitoria realiza una explicación y una justificación en torno al descubrimiento del Nuevo Mundo o a la conquista de los reyes católicos sobre las nuevas tierras que se descubren justamente en nuestro continente. Y en la Relectio de Potestate Civili, esta obra contiene una de las máximas consideraciones para efectos de entender a Francisco de Vitoria como padre del derecho internacional. Y es que en esta obra hay un pasaje de suma importancia en el cual Francisco de Vitoria desarrolla la noción del totus orbis. Y esta intuición que tiene Francisco de Vitoria sobre el totus orbis le permite desarrollar justamente que además de los acuerdos que se puedan establecer a nivel particular, también existen obligaciones, un plano de obligaciones que se da en virtud del derecho natural que abarca todo el orbe y cuyo incumplimiento supone la máxima sanción moral. Esta intuición que tiene Francisco de Vitoria, y es un pasaje en tal sentido también subrayado por Trullón y Serra, un gran historiador español del derecho internacional, resulta ser una invocación que luego va a ser rescatada por el Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional, bajo el cual se desarrolla ya actualmente el concepto de jus cogens en el artículo 53 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. En ese sentido, el gran constructor de la noción de jus gentium, ya superada, digamos, ya superando de algún modo la noción de jus gentium al estilo del pretor peregrino romano, es justamente Francisco de Vitoria. Pero Francisco de Vitoria mantiene la ambigüedad relativa al jus gentium, sosteniendo por una parte que es una suerte de jus intergentes, es decir, un derecho entre las gentes, ¿no?, pero también considerando en esta ambigüedad un derecho que se aplica a toda la humanidad. Las enseñanzas de Francisco de Vitoria además se resumen en una máxima del derecho de gentes, que es el jus communicationis. Este jus communicationis o derecho de comunicación va a ser la gran herencia que luego va a ser recogida por Hugo Grocio. Hugo Grocio, al igual que Francisco de Vitoria, ha sido considerado como padre del derecho internacional. Pero ¿por qué Hugo Grocio es considerado al mismo tiempo que Francisco de Vitoria padre del derecho internacional? La explicación en este punto nos la da el autor mexicano Gómez Robledo, que sostiene que el gran intuitivo, el que tuvo la intuición primera en relación a la constitución de un derecho de gentes universal, fue Francisco de Vitoria. Pero por otra parte, Hugo Grocio tuvo la capacidad de sistematizar todo el derecho internacional de su época hasta 1625, en el fragor del desarrollo de la Guerra de los 30 Años que se da entre 1618 a 1648. En tal sentido, De Iure Belli ad Pacis, o de la Guerra de la Paz, es la obra maestra de Hugo Grocio, unido también con un opúsculo que es escrito anteriormente, que es el famoso Mare Liberum. Para efectos de esta explicación, hay que saber también que
Hugo Grocio es un heredero de Francisco de Vitoria, sobre todo en el desarrollo del Jus Communicationis como fundamento del Mare Liberum. Es decir, la tesis de Hugo Grocio, esta tesis tan principal como es la libertad de los mares, se sostiene en el Jus Communicationis. Y se sostiene en el Jus Communicationis en dos vertientes. Por una parte, el derecho del comercio y por otra parte, el derecho de navegación. De modo tal que no es que exista una desconexión entre ambos autores, y en segundo lugar, aunque debamos el mérito de sistematización a Hugo Grocio, tenemos que reconocer también que él estudia y recoge las ideas de antiguos maestros españoles, entre los cuales destaca justamente Francisco de Vitoria y Vázquez de Menchaca, en la línea de sostener que el Jus Communicationis es la base del derecho de gentes y aplicado justamente a la idea de la libertad de los mares, pensando sobre todo a lo que nosotros conocemos ya en el contexto más actual de alta mar. Para finalizar entonces, yo les invito a revisar la historia del derecho internacional y principalmente algunas de estas obras que ya hemos señalado. Por un lado, la Relectio de Indis, la Relectio de Potestate Civili también de Francisco de Vitoria, y por otra parte, desde Hugo Grocio, ver su obra cumbre, que es de Iuri Belli ad Pacis, así como este opúsculo, ¿no? Mare Liberum. Les agradezco mucho por la atención y también agradezco a Jus Intergentes por la invitación.